Los espartanos no tenían gimnasios, no tenían pesas, ni siquiera tenían suficiente comida. Aún así, construyeron cuerpos que hacían que ejércitos enteros se rindieran sin pelear. Ahora aquí viene lo inquietante. Si tú intentaras su entrenamiento, no durarías ni 3 días. No porque seas débil, sino porque todo lo que te enseñaron sobre entrenar está equivocado. Entonces la pregunta es, ¿qué sabían ellos que tú no? Te vendieron una idea que parece lógica, pero no es completa. Que si quieres ser fuerte, necesitas un gimnasio. Que la fuerza se construye levantando pesas. Que sin máquinas, sin rutinas, sin ese entorno moderno, no hay progreso real. Y lo repetiste tantas veces, que lo creíste. Pero hay un problema. La historia no encaja. Porque mucho antes de que existieran los gimnasios, ya existían hombres que eran brutalmente fuertes. No fuertes en apariencia, fuertes en capacidad. Fuertes en resistencia, en control, en supervivencia. Y ningún ejemplo es más claro que Esparta. Ellos no tenían máquinas. No tenían suplementos. No tenían programas estructurados. Y aún así, desarrollaban cuerpos que hoy serían considerados extremos. Pero no era casualidad. Era el enfoque. Mientras hoy entrenas para verte mejor en un espejo, ellos entrenaban para algo mucho más real, mucho más crudo. Entrenaban para sobrevivir. Cada movimiento tenía un propósito. Cada esfuerzo tenía una razón. Cada día era una preparación. No había espacio para lo innecesario. No había entrenamiento decorativo. Solo lo que funcionaba. Y ahí es donde el mito empieza a romperse. Porque si la fuerza dependiera del gimnasio, ellos nunca habrían sido lo que fueron. La realidad es incómoda. El gimnasio no crea fuerza por sí solo. Es solo una herramienta. Y cuando confundes la herramienta con el resultado, empiezas a depender de algo que nunca fue esencial. Esparta entendía algo que hoy se ha olvidado. La fuerza no se construye en un lugar. Se construye en lo que haces con tu cuerpo. Todos los días. Ellos no entrenaban para verse fuertes. Entrenaban para sobrevivir. Y cuando ese es el objetivo, el resultado es completamente diferente. Hoy, la mayoría entrena para verse fuerte. Músculos más grandes. Más definición. Más impacto visual. Pero Esparta no entrenaba para eso. Ellos no necesitaban impresionar a nadie. Necesitaban rendir. Y esa diferencia cambia todo. Porque un cuerpo estético está diseñado para verse bien en condiciones perfectas. Buena luz, buen ángulo, sin presión, sin fatiga real. Pero un cuerpo funcional está diseñado para responder cuando todo se vuelve difícil. Cuando el peso no es perfecto. Cuando el terreno es inestable. Cuando el cuerpo ya está cansado. Ahí es donde la apariencia deja de importar. Los espartanos eran hoplitas. Guerreros que cargaban armadura pesada, escudos grandes, lanzas, y aún así tenían que moverse, luchar y resistir durante largos periodos. No había pausas. No había series controladas. No había descanso cómodo. Había esfuerzo continuo. Y eso exigía algo muy diferente a lo que la mayoría entrena hoy. No necesitaban músculos grandes, necesitaban músculos útiles. Fuerza que aguante. Resistencia que no se rompa. Control bajo presión. Porque en su mundo, fallar no significaba perder una repetición, significaba no sobrevivir. Por eso su entrenamiento no buscaba estética. Buscaba rendimiento. Cada movimiento que hacían tenía transferencia directa a la realidad que enfrentaban. No había ejercicios innecesarios. No había tiempo para lo superficial. Todo tenía que funcionar. Y cuando todo tu entrenamiento está enfocado en funcionar, el cuerpo se adapta de otra manera. Se vuelve más eficiente. Más resistente. Más preparado. No necesariamente más grande, pero mucho más capaz. Hoy, muchos tienen fuerza en condiciones ideales, pero pierden control cuando esas condiciones cambian. Los espartanos eran lo contrario. Quizás no entrenaban para el espejo, pero su cuerpo respondía en cualquier situación. Y ahí está la lección. Apariencia es opcional. Rendimiento es esencial.
Porque al final, no importa cómo se vea tu cuerpo cuando todo está fácil. Importa cómo responde, cuando todo se vuelve difícil. Si quieres entender de verdad de dónde venía la fuerza espartana, no puedes mirar solo el entrenamiento. Tienes que mirar el sistema completo. Porque en Esparta, la fuerza no empezaba en el gimnasio. Empezaba en la infancia. Desde los 7 años, los niños eran introducidos en un proceso de formación conocido como la agogé. No era un programa de fitness. No era una rutina de ejercicio. Era un sistema de adaptación total. El objetivo no era construir un cuerpo atractivo, era moldear un carácter resistente. Desde muy temprano, se reducían las comodidades. La alimentación era básica, controlada, a veces insuficiente. El clima no se evitaba, se enfrentaba. El frío, el calor, la incomodidad, todo formaba parte del proceso. Y el mensaje era claro, aunque no se decía en palabras. Tu cuerpo no debe depender de condiciones perfectas. Porque en la vida real, las condiciones nunca son perfectas. Los espartanos aprendían a moverse, a soportar y a seguir funcionando incluso cuando el cuerpo no estaba cómodo. Incluso cuando había fatiga. Incluso cuando había dificultad. No era entrenamiento en el sentido moderno. Era exposición constante a la incomodidad controlada. Y aunque hoy esto puede sonar extremo, el objetivo no era el sufrimiento en sí mismo. El objetivo era la adaptación. Porque el cuerpo humano tiene una capacidad impresionante. Se adapta a lo que repites. Si repites comodidad, te vuelves frágil. Si repites dificultad, te vuelves resistente. La agogé entendía eso desde la base. No se trataba de motivación. No se trataba de inspiración. No se trataba de sentirse listo. Se trataba de exposición diaria a situaciones que forzaban al cuerpo y a la mente a adaptarse. Y con el tiempo, algo importante ocurría. Lo que al principio era difícil, dejaba de serlo. Lo que parecía incómodo, se volvía normal. Lo que generaba resistencia, se convertía en hábito. Ese es el verdadero poder del sistema. No crea fuerza de forma inmediata. Crea adaptación progresiva. Y la adaptación, repetida durante años, produce un tipo de fortaleza que no depende de emoción, ni de motivación, ni de condiciones externas. Depende solo de una cosa: exposición constante. Por eso los espartanos no reaccionaban como la mayoría. Su cuerpo y su mente ya estaban acostumbrados a lo incómodo. Mientras otros evitaban la dificultad, ellos la habían normalizado. Y ahí es donde ocurre el cambio más profundo. Porque cuando la incomodidad deja de ser una señal de parar, y se convierte en algo normal, el límite humano se expande. La agogé no era solo un entrenamiento físico. Era un proceso de reprogramación total. Y aunque hoy no vivimos en ese sistema, el principio sigue siendo el mismo. Lo que toleras repetidamente, se convierte en tu nueva normalidad. Si la agogé construía la base, los métodos de entrenamiento espartanos construían algo aún más extremo: la capacidad de seguir funcionando cuando el cuerpo ya no quería continuar. No entrenaban en condiciones ideales. Entrenaban en condiciones reales, o incluso peores. Uno de los principios más duros era la resistencia sobrehumana. No entendida como aguantar un poco más, sino como forzar al cuerpo a adaptarse a la fatiga constante. Correr no era solo correr. Era correr con peso, con armadura, con el cuerpo ya cansado. Porque el objetivo no era mejorar el rendimiento en estado fresco. El objetivo era mantener el rendimiento cuando ya estabas roto. Las marchas largas eran otro elemento clave. No eran caminatas cómodas. Eran desplazamientos extensos, con carga, con exigencia física sostenida durante largos periodos. El cuerpo no tenía tiempo para recuperarse completamente. Aprendía a continuar incluso cuando la energía estaba baja. Y ese es un punto que cambia la mentalidad por completo. Hoy, la mayoría entrena cuando se siente bien. Cuando hay energía. Cuando hay motivación. Pero el sistema espartano hacía lo contrario. Entrenar cansado era normal. Entrenar incómodo era normal. Entrenar en estado de fatiga era parte del proceso.
Porque entendían algo que hoy se ignora. La vida no espera a que estés listo. En el mundo real, no eliges cuando necesitas rendir. No eliges cuando tienes energía alta o baja. Simplemente tienes que responder. Y si tu cuerpo solo funciona en condiciones perfectas, entonces no es confiable. Por eso forzaban la adaptación. Cuerpo cansado. Mente bajo presión. Movimiento continuo. No había espacio para la comodidad excesiva. Y aunque desde fuera esto parece brutal, el propósito no era destruir el cuerpo, era expandir su capacidad. Cada sesión difícil enseñaba lo mismo. Puedes continuar incluso cuando sientes que no puedes. Y con el tiempo, esa idea deja de ser teoría, y se convierte en experiencia física real. El cuerpo aprende a no colapsar fácilmente. La mente aprende a no detenerse rápido. La resistencia deja de ser limitada por emoción. Porque ya no estás entrenando en tu zona cómoda. Estás entrenando en tu zona real. Y eso crea una diferencia enorme entre una persona que se cansa y una persona que se adapta. El primero se detiene cuando aparece la incomodidad. El segundo continúa porque ya conoce ese estado. Los espartanos no buscaban sentirse bien mientras entrenaban. Buscaban acostumbrarse a lo difícil. Y cuando algo difícil se vuelve normal, deja de ser un obstáculo. Se convierte en estándar. Esa es la esencia de la resistencia sobrehumana. No es ausencia de fatiga. Es la capacidad de seguir a pesar de ella. Y una vez que el cuerpo aprende eso, ya no depende de condiciones externas para funcionar. En Esparta, no existía la idea de entrenar el cuerpo como algo separado de la vida real. El cuerpo se entrenaba, viviendo la lucha. Porque la preparación no era teórica. Era física, constante y directa. Uno de los pilares más importantes era el combate. No como espectáculo. No como deporte moderno. Sino como una forma de construir control total del cuerpo bajo presión. El pancracio, una de las formas más duras de lucha en la antigua Grecia, no tenía reglas complejas que protegieran la comodidad del cuerpo. Era directo, intenso y exigente. El objetivo no era la estética del movimiento, era la eficacia. Ahí no podías depender de fuerza aislada. Tenías que aprender a moverte, reaccionar, resistir y controlar tu cuerpo en contacto constante con otro cuerpo. Y eso desarrolla algo que ningún entrenamiento aislado puede replicar completamente. Adaptación bajo caos. Porque en el combate no hay patrones perfectos. No hay repeticiones idénticas. No hay estabilidad garantizada. Todo cambia en tiempo real. Y el cuerpo tiene que responder sin preparación previa. Por eso el control corporal era tan importante. No se trataba solo de ser fuerte, se trataba de no perder el equilibrio, no perder la postura, no perder la capacidad de moverse incluso bajo presión directa. El cuerpo tenía que funcionar como un sistema completo, no como partes separadas. Y aquí entra otro elemento clave, los movimientos naturales. No había aislamiento muscular como en el entrenamiento moderno. El enfoque estaba en patrones básicos del cuerpo humano. Empujar, tirar, girar, estabilizar, saltar, resistir. Movimientos que existen en la vida real, no en máquinas. Esto creaba un tipo de fuerza diferente. No una fuerza lineal, sino una fuerza adaptable. Porque cuando entrenas movimientos naturales, el cuerpo aprende a coordinarse mejor. A usar múltiples músculos al mismo tiempo. A generar estabilidad mientras produce fuerza. Y eso es lo que se traduce en control real. El resultado no era solo un cuerpo fuerte. Era un cuerpo funcional en cualquier situación. Finalmente, todo esto se combinaba en un concepto esencial. Balance total del cuerpo. No había músculos importantes y músculos secundarios. Todo debía trabajar en conjunto. Si una parte fallaba, el sistema completo se veía afectado. Y eso obligaba al cuerpo a desarrollarse de forma equilibrada. Sin exageraciones. Sin descompensaciones. Sin dependencia de un solo tipo de fuerza. El objetivo no era verse fuerte en un espejo, era mantenerse funcional en cualquier escenario. Y cuando entrenas combate, movimiento natural y control corporal al mismo tiempo,
el resultado es inevitable. Un cuerpo que no solo produce fuerza, sino que la controla en tiempo real. Hay una verdad que casi nadie quiere aceptar cuando estudia a los espartanos. Su sistema no era perfecto, ni siquiera era equilibrado según los estándares modernos. No estaba diseñado para maximizar hipertrofia. No estaba optimizado para estética. No estaba pensado para verse bien. Si lo miras desde el punto de vista del gimnasio moderno, probablemente no sería el mejor sistema para construir músculo máximo de forma aislada. Y eso es exactamente lo que incomoda. Porque hoy todo se mide en tamaño, volumen y apariencia. Cuánto creces. Cuánto marcas. Cuánto se nota. Pero Esparta no jugaba a ese juego. Su enfoque no era construir el físico más grande posible. Era construir el cuerpo más resistente posible. Y eso cambia completamente la prioridad. Resistencia. Adaptación. Control bajo presión. Dureza mental. Eso era el verdadero objetivo. Porque un cuerpo grande sin resistencia real no sirve en un entorno extremo. Pero un cuerpo resistente puede funcionar incluso cuando todo lo demás falla. Ellos entendían algo que hoy se ha olvidado. El cuerpo no es solo una forma, es una herramienta de supervivencia. Y una herramienta no se diseña para verse bien. Se diseña para funcionar cuando se necesita. Por eso su entrenamiento desarrollaba algo más profundo que el músculo visible. Desarrollaba la capacidad de seguir cuando el cuerpo quiere parar. La capacidad de mantener control cuando aparece el dolor. La capacidad de adaptarse cuando las condiciones no son ideales. Eso es dureza mental real. No motivación. No inspiración. No entusiasmo temporal. Sino una respuesta entrenada a la incomodidad. Y aunque este sistema no encaje perfectamente con los objetivos modernos de estética máxima, sí revela algo esencial que no deberías ignorar. La fuerza real no se define solo por cómo te ves, sino por cómo respondes bajo presión. Hoy puedes elegir entrenar para apariencia o para capacidad. Puedes elegir optimizar para el espejo o para la vida real. Pero lo que no puedes ignorar es la diferencia entre ambos. Porque uno depende de condiciones ideales. El otro funciona incluso cuando no las hay. Y esa es la lección final. No necesitas copiar el sistema espartano exactamente. Pero sí necesitas entender su mentalidad. Porque al final, la verdadera diferencia no estaba en los ejercicios. Estaba en la forma de pensar.